Hoy día, después de haber recibido la palabra, eh, quería recordarles la importancia de apropiarnos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha bendecido. ¿Sí? Quiero que hagan memoria de lo que hemos recibido hoy día. Juan 8, del versículo Juan 8, del 30 al 33. Amén. Jesús muestra a los judíos que habían creído en Él, que junto con la fe viene el conocimiento de la verdad, la libertad y la obediencia a sus enseñanzas. Y el versículo 30 refiere, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Habían creído quiénes? Los judíos. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Aquellos que habían creído en Él, pero no habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador. En la importancia que ellos mismos que habían creído, y no se trata de cualquiera, sino que son los judíos, aquel pueblo escogido, aquellos que vigilaban la ley, que se cumpla. Ellos ahora, al escuchar la palabra de Jesús, se muestran con una actitud de que habían creído en Él. Jesús entonces se dirige a ellos que habían creído, a los judíos. Y le refiere en el versículo 31, a todo hijo de Dios. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, esta precisión importante. Si vosotros, aquellos que lo han reconocido, que lo anhelan, aquellos que creen en Él, les refiere, si vosotros que han creído, permaneciereis en mi palabra, en mis enseñanzas, en mi palabra, en mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. No podemos pasar a la ligera esta importante enseñanza, porque nos refiere a permanecer. ¿En dónde? Aquellos que han creído, permanecer ¿a quién? En la palabra de Dios. Jesús permanecía en la palabra del Padre, anhelando y buscando hacer la voluntad del Dios Padre. Nosotros que hemos hallado gracia y confianza, debemos anhelar permanecer en Él. ¿Se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios en su vida? ¿Se ha preguntado cuántas veces recuerda la palabra para que ella sea dada a conocer, para que ella salga de sus labios para bendición? Entonces Jesús les da esta enseñanza tan importante, esta palabra tan reveladora y poderosa. Si vosotros permaneciereis, si vosotros permanecieren en mi palabra, en mis enseñanzas, serán verdaderamente, serás verdaderamente mi discípulo. Pero va más allá, seréis verdaderamente mis discípulos. Nos demanda entonces a permanecer en fidelidad y obediencia en la palabra, pero también
aplicar sus enseñanzas. Y entonces, verdaderamente, serán mis discípulos. El versículo 32 nos refiere, y luego ahí conoceréis la verdad. No una verdad oculta, no una verdad que no se practica, sino una verdad verdadera se da a conocer. Una verdad sale a la luz. Una verdad se lleva. Ella es parte tuya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta verdad, que es una sola, esta lleva a los verdaderos creyentes, a los verdaderos discípulos, a llevar una vida en libertad. Aún aquellos mismos que en el versículo 31 se acercaron a Jesús y creyeron en Él, ellos mismos, en el versículo 33, le respondieron ante esta libertad que es manifestada en el versículo 32 por la palabra de Jesús, por la palabra del Salvador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Les dice de esta verdad que es Él en su palabra, y que esta verdad, esta promesa, este pacto, esta verdad que es en Cristo Jesús, que es Jesús, traerá libertad. Libertad. Pero ellos responden, ellos mismos que habían creído, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. No solamente estaban cegados y se habían apropiado de la mentira, sino que no querían ser libres. Consideraban que ya vivían una vida en libertad. Claro, era en libertinaje, pero no era una verdadera libertad. Estaban esclavos en su pecado, en la maldad, en la mentira. Dios llama a que seamos libres en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad, amada iglesia, y la verdad os hará libre. Pero hay un requisito. Si vosotros permaneciereis, si vosotros permanecen en mi palabra y en mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. Hemos estado meditando en Juan 8, 30 al 33. Padre bueno, te damos gracias, porque tu palabra es todo lo que necesitamos. No somos salvados permaneciendo en su palabra, sino que permanecemos en su palabra porque somos salvos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, amada iglesia. Atesoren la palabra, aplíquenla, denla a conocer. Muy buenas tardes. Bendiciones.